Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, estamos de regreso en un episodio más de La Magia de la Percepción. Es nuestro episodio número 10. No sé ustedes, pero a mí se me han pasado muy rápido cada jueves que tengo la oportunidad de compartir y sobre todo uno de estos temas que para mí me resulta fascinante, me resulta sumamente interesante y del cual hoy me di cuenta cuando estaba haciendo ciertas preparaciones y puntos que les quiero compartir para que no se me pase porque es tanta información que no sé ni siquiera si alcancemos en un solo episodio, pero hay tanto que compartir de todo esto, de qué dicen nuestras raíces de nosotros mismos, nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros conflictos, desde dónde empezaron. Y hoy que estaba haciendo estos puntos, me di cuenta que llevo muchos años dedicándole tiempo, energía, mi conocimiento, recursos, etcétera. Yo creo que más de 10 años a estos temas. Gran parte de mi terapia tiene que ver con biodescodificación o con bioneuroemoción o desde la parte de la epigenética, que ahorita ya les platicaré cuál es la diferencia. Y pues bienvenidos de todo corazón, que les llegue también a su corazón toda esta información. Por algo, si les resonó escuchar este episodio o verlo en YouTube, yo creo que sí tiene que ver con alguna respuesta muy inconsciente, muy oculta, que necesitas conocer, que necesitas darte cuenta, y por algo esta sincronía perfecta, ya es tu tiempo de saberla, ya es tiempo de descubrirte y de ver mucho más de ti. Y empiezo dando las gracias justamente a mis ancestros, a mis antepasados, a todo mi linaje, a mi linaje materno, que pues sí tuve la oportunidad de conocer a mi linaje materno y de dónde vengo y cuál ha sido su historia. De mi linaje paterno no conozco prácticamente, pues no sé si mucho o nada. Y gran parte de mi búsqueda me llevó a encontrar esto, que en algún momento pensé que era para poder tener más recursos o más información o herramientas para mis pacientes, pero pues hoy me doy cuenta que eran todos esos cablecitos sueltos que desde esa Ani pequeña quería saber de dónde venía, quería saber la historia y sobre todo quería entender por qué, y tenía tantas preguntas que no me sabía contestar. ¿Por qué podía parecerme tanto en la forma de ser de un papá o en la forma de hablar de alguien que nunca conocí? Porque crecí con mi familia materna y muchas veces me llegaron a decir de, ay, ¿cómo te pareces en esto a tu papá? O, ay, es que en esto te pareces a tu papá. Y no hablo desde la parte física, que creo que no tengo mucho que ver en eso, con un papá muy alto, güero, de ojos azules, pero sí desde la parte del comportamiento, a lo mejor de hablar o en la forma de expresarse, a lo mejor no sé exactamente en qué, pero sí me decían mucho en mi familia que me parecía mucho mi papá. Y desde entonces yo empecé como a buscar estas respuestas. Entonces agradezco a esos antepasados que aunque no los conocí, sé que soy el resultado de esa historia, sé que soy el resultado de esos conflictos también que en algún momento intenté estar reparándolos. Hoy me doy cuenta que no vengo a reparar, no vengo a repetir su historia, ni siquiera a resolver la historia, vengo a hacer la mía. Y pues gracias a esa historia hoy estoy aquí. También hoy agradezco que una partecita muy importante de mi vida, o de las más importantes, está hoy conmigo, que está mi hijo Sebastián, mi hijo más pequeño, acompañándome aquí en este episodio. Y pues con todo el corazón lleno de gratitud y de alegría comenzamos. Les decía en un principio que la diferencia entre biodescodificación o bioneuroemoción, que también se conoce así, hay una gran, pues no sé si gran diferencia, o sean hermanas de, pero hablar solamente del árbol genealógico es solamente hablar de la parte emocional o de la parte psicológica de lo que viene cargando nuestra historia, en la parte de cómo repetimos y desde el dolor o las emociones que traemos. Pero si nos metemos un poco a la epigenética, que es lo que acaba respaldando de forma científica esto, hay mucha información desde la ciencia, cómo corrobora, cómo los engramas cerebrales, cómo hay un mapeo cerebral, cómo hay toda una información que literal está
comprobada en nuestra genética, que todo esto de los que les voy a hablar no solo es una onda que está sacada de la manga de alguien de, ay, pues qué chistoso, mira, justo se separó la abuela y también la mamá y también la nieta y justo esta misma enfermedad, mira qué chistoso y bueno, ya le están buscando que entonces tiene que ver con repetir patrones o programas. No, hay mucho más información. Yo los invito a que puedan descubrir también, no solamente desde la biodescodificación o neuroemoción, que me resulta, como les decía en un principio, fascinante y maravillosa. Si se van a descubrir también desde la epigenética cómo hay una explicación en todo esto del ADN, cómo todos los conflictos que no estuvieron resueltos en ese árbol genealógico, en esos ancestros, tarde o temprano, pues se ven reflejados en alguna generación y esa generación sin saber viene diciendo, bueno, yo vengo a arreglar el conflicto que atrás se generó. Y cuando les decía en un principio que al yo desconocer toda la familia paterna de la que vengo, me resultaba un poco injusto entender o más bien aceptar la idea de ¿y yo por qué tendría que tener una enfermedad, un conflicto de alguien que ni siquiera conocí, ni siquiera formó parte de mi vida, ni siquiera me acompañó ni en mi formación, ni estar al pendiente de mí? Y aparte de todo voy a cargar un conflicto y me resultaba sumamente injusto. Pero cuando me quité todo ese bagaje emocional y me hablé con la verdad y pude aceptar que en el árbol, si nos vamos a un árbol tal cual, váyanse a un árbol de frutas, pues la manzana no podría decir, bueno, pues a mí me vale madre lo que le esté pasando a la raíz, yo soy una manzanita que aquí está arriba bien contenta y no me importa lo que le pase a la raíz. Cuando pude entender que lo que le pasa a la raíz afecta directamente a la rama, al tronco y al fruto, pude poner atención a mi historia, pude poner atención que ese dolor o ese rencor o ese resentimiento o esa tristeza o lo que haya en nosotros, el más beneficiado de que la resuelvas eres tú, no tu árbol. De alguna manera sí, se pueden ver beneficiados, por supuesto, las generaciones que vienen, pero en los antepasados dices, híjole, pero es que yo, ¿por qué les estoy haciendo la chamba a ellos? Bueno, porque al resolver, no más bien no resolver, al tomar tu conciencia de esa historia muy oculta, muy oculta, que hay como un submundo en ese inconsciente que es el 95% de nosotros, empiezas a darte cuenta que puedes tener grandes cambios en tu vida. Entiendo que es un proceso, hoy lo sé, pareciera magia, pero hay, como les decía, hay mucha ciencia detrás de esto que dices, cómo en el momento que tomé conciencia, tantas cosas empiezan a resolver en mi vida. Entonces, cuando tú te das cuenta que esa raíz tiene tanto que ver con el fruto, y fíjense, si se dan cuenta, cuando tú estás cuidando, quieres que ese fruto tenga, no sé, que sea un buen fruto, cuidas tu cosecha, no te vas a cuidar el fruto. O sea, yo no voy y cuido la manzana. El abono, el riego, todo se le hace a la raíz. Entonces hay que poner atención en nuestras raíces, hay que poner atención de dónde venimos, porque todos esos conflictos, todo ese sistema operativo, todos esos programas, todos esos patrones de los que tanto hablamos, ni siquiera nos damos cuenta que muchas veces estamos viviendo en el automático. Pensamos que nuestra historia comienza el día que nacemos. Y es como, bueno, es que el día que nació, ahí empezó la historia de esta persona. Híjole, si tuviéramos realmente conciencia, lo que carga un óvulo de información y un esperma de información es como un software, es como un USB cargado de todo lo que se vivió el papá, la mamá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Toda esa información viene viajando en eso que te está formando, en eso que nos formó. Nuestra información comienza hasta antes de que mamá, como 9 meses antes de que mamá quede embarazada. Entonces, el proceso gestacional de formación, no solamente se están formando tus huesos, tus músculos, tus órganos, todos tus 12 sistemas que tiene el cuerpo, se está formando también todo tu sistema de creencias, estás recibiendo emociones de mamá y emociones de lo que mamá sintió también y de la abuela y de todo ese, les digo, todo ese linaje, todos esos ancestros, que entonces somos como el resultado de todo eso. Y pues más nos vale que nos echemos un brinco dentro de nosotros mismos, que nos atrevamos a ver qué hay dentro de lo que estamos cargando y poner atención en esas enfermedades, en ese conflicto repetitivo, en esos dolores que vivimos, de dónde viene. Voy a empezar por decirles pasos como muy puntuales para que ustedes puedan
ver más allá de lo evidente, que solamente es como qué mala suerte, o híjole, cómo se enferma esta persona, o ve nomás, este nació con estrella y el otro estrellado, y de ahí no salimos. Pensamos que a veces son como si fueran como de Tin Marín de Doping Way, a este le tocó este, y la verdad es que si nos atrevemos a ver que somos, como les digo, el resultado de una cadena de eventos que no termina. El dolor de la abuela no terminó en la abuela. El dolor de tu mamá no terminó con tu mamá. Y seguramente tu historia no va a terminar en ti, sino en tus hijos, en tu descendencia, en tus nietos, en tus bisnietos. Y si no tienes una descendencia, seguramente vas a ser un salpicadero de tu historia en los que tengas cercanos y acaba afectando, pues sí, a la humanidad. Entonces, al darte cuenta y recordar, acuérdense que somos mamíferos humanos, al ser mamíferos humanos, somos como, pues sí, una manadita que siempre está buscando estar en lealtad o en grupo juntos. Entonces, siempre tratamos de parecernos inconscientemente y de estar cerca de nuestra manada. Muchas veces he escuchado, y seguramente yo también lo he vivido, cuando decimos, lo que menos quiero es parecerme a mi papá, lo que menos quiero es ser como mi mamá, yo no quiero vivir lo que ellos vivieron, yo no quiero hacer lo que ellos hicieron. Sí, pero acuérdense que al ser estos mamíferos, entonces copiamos de, ok, ellos le están haciendo, están brincando así, pues yo voy a brincar como ellos, porque de esa forma pertenezco a la manada. Y tener un sentido de pertenencia, el pertenecer a un grupo, pues nos asegura la sobrevivencia, nos asegura esta capacidad adaptativa, pero sobre todo de sobrevivir. Entonces viene mucho más allá que de una parte romántica de por qué nos comportamos igual a ellos, porque eso me asegura desde la parte inconsciente estar cerca de papá o estar cerca de mamá. Puedes decir, es que me choca su comportamiento, te choca el comportamiento desde la parte consciente, que es el 5, 4 o 5% de ti, pero desde una parte muy inconsciente lo que más quieres es estar cerca de ellos para seguir, pues sí, para seguir en familia, para seguir cerca de tu linaje, para seguir cerca de los que en algún momento has creído que te pueden proteger. Entonces vamos viendo, una vez que nos echamos un clavado dentro de nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer para tomar conciencia? Creo que a veces es como tan difícil descubrir como qué es lo que estoy repitiendo, pero a quién estoy más conectado. Hay algo que se llama en todo este estudio de la biodescodificación que si pudiera como resumirles qué es desde mi punto de vista, no desde mi punto de vista, sí, desde lo que he aprendido, pero también desde muchos años de experiencia, es la herramienta terapéutica que te lleva a descubrir ese código oculto que hay dentro de ti, que te hace repetir programas, que te hace vivir historias que ni siquiera sabes por qué las vives. Y yo les quiero hacer una pregunta que continuamente lo hago en los talleres que tenemos aquí en Centro Ananda, y les digo, ¿de verdad te pasan cosas tan tristes en tu vida para que vivas con esa tristeza? ¿De verdad te pasan cosas de verdad tan injustas para que vivas con ese enojo y con esa frustración? Y encuentro que me contestan la mayoría, yo creo que más del 95% de las personas a las que les he hecho esta pregunta, me contestan, no, la verdad no. No sé por qué vivo con esta tristeza, no sé por qué le tengo tanto miedo a esto, no sé por qué tengo tanta rabia hacia los hombres o hacia las mujeres, o no sé por qué le tengo tanto miedo al dinero, o por qué no puedo hacer dinero, o por qué no puedo tener una vida sana, una vida plena, una vida estable. ¿Por qué? Porque muchísimo de lo que estás viviendo ni siquiera es tuyo. Si la historia continúa desde nuestros ancestros hacia nosotros, si la historia continúa, imagínate que en la información genética que hay, que está guardada en tus genes, que es tu origen, que ahí está toda tu información, tienes una bisabuela o abuela donde, vamos a pensar, tuvo 15 embarazos o 10 embarazos, perdió hijos, o una de, no sé, la bisabuela o alguna de tus mujeres de linaje murió en el parto, o vivían con emociones de frustración constantemente porque su sentir era que no les gustaba ser mamás, o vivían muy olvidadas de ellas mismas, etcétera. Entonces, esa información pasa después a una hija o a una nieta. Y después esa hija hace todo por embarazarse, todo, todo. Yo sé que desde la parte consciente se hace todo. Van a la clínica mejor, van con el mejor doctor de fertilidad, etcétera, pero dices, ¿pero por qué tengo ciclos anovulatorios? ¿Pero por qué estoy llena de quistes? ¿Pero por qué tengo este mioma, etcétera? ¿Por qué no me puedo embarazar? Porque desde el inconsciente nunca le vamos a ganar. El inconsciente siempre está dando soluciones eficientes a lo que percibe
de emociones. ¿Por qué? Porque el inconsciente tiene acceso a todas las emociones verdaderas que hay dentro de ti, en donde se pasó esa información que ser mamá era peligroso, que ser mamá se te acababa la vida, que ser mamá te abandonaban, que ser mamá morías en el parto. Entonces tu parte consciente, las 5 personitas que jalan la cuerda para un lado, te dicen que claro que se quieren embarazar, pero las otras 95 dicen no, porque perdemos la vida. Y aquí se trata de que sobreviva la especie. Entonces, no va a suceder. O me dicen, es que ni de verdad no sabes todo lo que hago para de verdad que me vaya bien económicamente. Sí, tu parte consciente hace todo, busca trabajo, manda currículums, le echa ganas, la parte consciente, pero la parte inconsciente lo único que sabe es que por el dinero en la historia familiar hubo muertes, se mataron por dinero o mataron a alguien o hubo secuestros o se arrebataron las herencias o se desunió por completo la familia, hubo muchísimos pleitos, conflictos. Entonces lo que hace ese inconsciente dice, el dinero es peligroso porque acuérdate que tiene acceso a las emociones y lo único que el inconsciente entiende son las emociones. Entonces por mucho que tú le hables desde la razón y desde que es que claro que quiero, tu parte consciente quiere tener dinero, pero para tu inconsciente es un verdadero peligro. O la pareja también. Tengo un ejemplo que pensé de todos los que he escuchado. Me siento sumamente afortunada de escuchar tantas historias y de todas las que he escuchado pensé que cuáles pudiera platicar. Y creo que les voy a platicar de esta paciente que en algún momento le dije que sí podía compartir su historia. Obvio cambiándole ciertas cosas y su nombre, pero me dijo que sí, entonces es algo que en algunos talleres o en algunas pláticas lo he hecho. Realmente me resulta impresionante este ejemplo y se los voy a compartir. La mamá de esta mujer le vamos a poner María. Le vamos a poner María. La mamá de mi paciente María, cuando estaba su mamá embarazada de ella, estaba sumamente triste porque no la habían dejado casarse con su gran amor, el amor de su vida, porque venían de un pueblo en donde bueno, desde su filosofía o religión o de sus tradiciones no se podía casar, y menos en un pueblo muchos años atrás, con alguien que había estado con otra mujer o era divorciado, se había separado. Entonces a la mamá de ella no la dejaron casarse con ese gran amor porque era divorciado. Y se casa, pues ya conoce después a otro señor que era libre, etcétera, que no había tenido un compromiso previo, se casa y entonces se embaraza de mi paciente que se llama María. Y en el embarazo siempre estuvo muy triste, pues se imaginan que estaba pensando en su gran amor imposible y no en la realidad que tenía con el esposo que tenía enfrente, ¿no? Esa es como la introducción para que vayan acomodando las piezas del rompecabezas y se vayan dando cuenta de por qué somos la continuidad y somos lo que sigue de nuestros ancestros, de la historia. Entonces, mi paciente un día llega y me dice, Ani, ¿qué crees? Me dice, ya conocí a alguien, estaba trabajando en la vida de pareja porque curiosamente, la vida de pareja para ella era muy complicada, no se le daba, no conocía a nadie, no podía tener acceso a quedarse con alguien, siempre era con personas o amores imposibles o personas que no estaban libres para ella, etc. Y entonces llega un día y me dice que ya estaba saliendo con alguien y cuando me da el nombre, me dice un nombre, un segundo nombre y un apellido. Los cuales estos dos nombres, la combinación de estos dos nombres para nada son comunes. Vamos a pensar que es, no sé, Roberto Federico y el apellido también, no sé, vamos a pedir Roberto Federico Ramos. Vamos a ponerle así a este señor. Y a la hora que me dijo que estaba saliendo con él, tengo muy buena memoria y sobre todo al estar poniéndoles atención en la consulta. Y cuando me dice que está saliendo con él, le dije, ya me habías dado ese nombre. Le dije, estoy segura que ya me habías dado ese nombre. Me dijo, no, Ani, me dijo, no, es imposible porque de la consulta pasada esta fue cuando lo conocí y pues no te había visto y no lo conoces. Y yo tampoco te lo había dicho. Le dije, ya me habías dado ese nombre. Y en eso se acuerda ella y me dice, es el mismo nombre, no el mismo, perdón, los mismos dos nombres y el apellido igual de ese amor imposible de mi mamá del que hemos hablado. Y en ese momento dije, ¿cómo puede ser que un nombre, el segundo y el apellido sea igual? Y entonces le dije, oye, ¿y sabes a qué se dedica esta persona? Y me dijo, bueno, con el que estoy saliendo es ingeniero mecatrónico. Esa sí es una realidad. No les estoy cambiando el dato. Y me dice, es ingeniero mecatrónico. Y le dije, ¿y el amor imposible de tu mamá sabes qué era? ¿A qué se dedicaba? Pues, y me dijo, pues no sé, pero déjame, creo que mi hermana sabe.
y le habla por teléfono y aparte le habla en altavoz, le habla a su hermana y le dice, oye, ¿te acuerdas de esta persona que fue siempre el gran amor de su mamá? Aparte era como del dominio público toda esta historia de que sabían que no le habían dejado casarse. Es más, el papá sabía como, bueno, pues siempre estuvo enamorada del otro, pero bueno, pues llegué ella y se casó conmigo. Era como del dominio público toda esta historia, ¿no? Esta triste historia para ellos. Y a la hora que la hermana le contesta, le dice, sí, creo que era el mecánico del pueblo. Entonces, fíjense bien, un nombre igual, el segundo nombre igual, el apellido también, el primer apellido, el segundo no era igual, y la profesión era, pues si no se dedicaban a lo mismo, era muy parecida, entender la mecánica de las cosas. Entonces me decían, ¿y cómo pude dar con esto? Hay gente que me ha preguntado de que, ¿y no era su hijo? O sea, como era como la segunda parte. No, ya después nos pusimos a investigar muchas cosas y no era su hijo. Pero a lo que voy es que, imagínense esa bebé, qué información tuvo todo el tiempo cuando se estaba gestando. Estaba tomando la información de una mamá que extrañaba profundamente a ese Roberto Federico Ramos, mecánico, del que no había podido vivir su gran amor. Esa bebé, en el momento que sale a la vida de pareja, y aparte a él, no crean que se lo presentaron, no crean que tenía algo en común que dices, bueno, pues es que sí, no, lo conoció por una aplicación en donde ella ni siquiera recordaba conscientemente el nombre del gran amor de su mamá. Entonces esa bebé recibe esa información, esa niña se queda con esa información y lo que hace es traérselo a mamá desde una forma bien inconsciente, una manera bien inconsciente, diciéndole, mamá, no te preocupes, ya te traje a tu gran amor, aquí está, y lo que tú no pudiste vivir, lo voy a vivir yo. ¿Por qué? Porque aparte ella se llama igual que su mamá. Vamos a pensar que se llama María. Entonces, la primer María no pudo vivir esa historia de amor, entonces en las siguientes generaciones yo ya lo traje. Esta María sí va a tener una gran historia de amor. Y pues como eso les puedo platicar muchísimo, me puedo amanecer aquí platicando esas historias, cómo acaban teniendo tanta sincronía, tanta conexión y hacen tanto match en entender que venimos con esa programación, venimos con un sistema operativo que nos dice qué buscar, qué encontrar, qué es yo no pude, hazlo tú por mí, que desde el cuerpo, cómo se enferma, desde el dolor que vive el cuerpo. Y la primera herramienta que les quiero compartir aquí es que cuando tú veas que es algo que está siendo repetitivo en tu vida, un conflicto que está siendo repetitivo y que dices, ¿por qué no tengo pareja? ¿O por qué me cuesta tanto trabajo tener una buena relación con el dinero, con las mujeres, con los hombres, con la parte laboral? Lo primero que tienes que hacer antes de echarle una vista a la tatarabuela y echarle la culpa a la abuela y a todos los ancestros es hazte responsable. ¿Qué estoy haciendo yo para que esto suceda? Si no me va bien económicamente, pero vivo siendo sumamente mal administrado, si no gasto mucho más de lo que entra, si antes de pagar lo que necesito ya me gasté el dinero, etcétera, bueno, pues no te vayas a buscar en el árbol. Más bien, busca tus hábitos tóxicos y nocivos que necesitas cambiar tus malos hábitos. Primero, hazte responsable de ti. El primer frente es revisarte a ti. Pero cuando te das cuenta que dices, híjole, esto de verdad ya no es algo que yo no lo esté haciendo. Yo estoy haciendo todo para que la historia mía sea diferente y no sucede. Entonces ahí sí tienes que ir hacia atrás, tienes que voltear hacia atrás y ver cuál era la historia de los ancestros. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿este conflicto que estoy viviendo, para qué? No por qué. El por qué siempre nos va a victimizar mucho. El por qué, como yo les digo, que en algún momento yo decía, bueno, pero ¿por qué voy a vivir conflictos de mi árbol genealógico y de un linaje que ni siquiera conocí, que ni siquiera estuvo para mí? ¿Por qué voy a vivir eso? Creo que es parte del proceso atravesar esa parte victimesca, pero cuando ya te sales de esa parte victimesca, vete a la responsabilidad y di, ¿para qué? ¿Para qué? Para mí o para mi árbol genealógico, este conflicto, bueno, entre comillas conflicto, ¿para qué tendría alguna utilidad? Si no te puedes embarazar, si no hay dinero que se quede en tu vida, no hay dinero que te alcance, si no puedes tener una pareja estable, si vives con dolores, si vives con enfermedades, pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué mi cuerpo me inmovilizaría? Pues a lo mejor es porque para poder tener la atención y el cuidado que todas las mujeres de tu linaje no tuvieron. Y entonces de esa manera, al tú tener un padecimiento que medio te quite la posibilidad de moverte o necesites ayuda o necesites recibir, estás haciendo que esas mujeres de linaje o esas personas pueden ser también hombres, de tu árbol genealógico tengan
tengan equilibrio. Es como si en el inconsciente todos quisiéramos enderezar el árbol, quisiéramos reparar la historia. Aquí hay 3 puntos que te quiero dejar, aparte del que te preguntes el para qué ese conflicto le serviría a mi árbol. Hay 3 puntos que yo he llegado a descubrir de los que se hablan mucho, que es reparar o repetir la historia. Pero yo también veo que venimos desde una forma muy inconsciente a quererla resolver. Y toma conciencia para que tú te liberes y hagas un gran trabajo interior en ti. No vienes ni a repetir la historia de papá, ni a reparar la de mamá, ni a resolver la de tus abuelos. Vienes a trascender esa historia a través de tomar conciencia y a través de tus herramientas, tú despertar y hacerlo diferente. Y vienes a trascender esa historia para poder crear una nueva tuya. Entonces, ni reparar, ni repetir, ni resolver. Les voy a explicar un poco qué es cada una. Repetir creo que está muy fácil, ¿no? Repetir la historia es, pues si mi papá, vamos a pensar, es alcohólico, pues entonces ya, tú también eres alcohólico y ya, está muy fácil entenderlo. Reparar la historia sería que yo a todo el mundo que fuera abstemia, y que no tomara ni una sola gota de alcohol. Y la otra, o que estuviera cuidando que no tomaran y que quitándoles el vino a todos, como vengo a reparar el daño o el dolor que se vivió en el árbol con el alcohol. Y la otra sería resolverla. El resolver siempre es a través de la profesión o del oficio. ¿Qué sería eso? Que pusiera yo clínicas de alcohólicos anónimos, clínicas de desintoxicación, clínicas de adicciones para superar adicciones, etc. Entonces, el resolver es a través de la profesión o de tu trabajo, de la parte laboral. ¿Y por qué te digo que no vienes a esto? Porque toda tu energía, aunque tú digas que te gusta mucho tu profesión, que después hablaremos en otro capítulo, en otro episodio, de por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, aunque tú digas, es que sí me gusta lo que me dedico, sí puede ser que te guste lo que te dedicas, pero desde una manera muy inconsciente escogiste eso, no desde una parte, desde tu esencia y no desde esta parte libre, sino desde la necesidad de enderezar el dolor o tapar el dolor o resolver ese dolor que vivieron tus ancestros. Y también no se trata de decir, yo lo que quiero es alejarme de ellos, no volver a ver a mi papá alcohólico, no volver a saber de él, no quiero volver a enterarme de qué es de su vida, lo tengo bloqueado, ya no quiero saber de él. ¿Por qué? Porque por mucho que corras de esa historia, luego acabas trabajando vendiendo vinos. Y lo he visto, ¿eh? Que por más que corres del papá alcohólico, pero vendes tequila, pues estás en la misma, o sea, estás relacionándote de alguna manera en la misma situación. Entiendo que no es la misma experiencia vivir con alguien que tiene esta adicción a vender, pero estás en medio del tequila. ¿Por qué? Porque para ti eso te es familiar, porque para ti eso te es estar en lealtad, porque para ti eso es volver a encontrar tu manada. Entonces, no se trata tampoco de juzgar a los ancestros, no se trata de juzgar a tu árbol familiar, se trata de que tomes conciencia y que la mejor manera de honrarlos o liberarte es hacerlo diferente a ellos, como te digo, no desde una crítica, sino a través de tomar conciencia. Hay una corriente en todo esto de la biodescodificación y de la bioneuroemoción que nos habla de que entre más tengamos conflictos de alguien es porque somos dobles de alguien, no tenemos más conexión, estamos más apegados, pero no hablo de que estés apegado físicamente o que te la vivas con esa persona, sino que tienes una conexión desde esa parte muy oculta a esa persona que se llama ser doble. ¿Y qué es el doble? Tú piensas que es el doble en una película. El doble en una película es, yo no me animo a hacer esto y entonces el doble es el que hace la parte que yo no me animo a vivir. ¿Okay? La que yo no me animo a aventarme del precipicio, yo no me animo a aventarme a hacer esas películas de miedo, esas escenas de miedo, y entonces viene un doble a hacerlo. Ok, esto es lo mismo. ¿Tú cómo puedes encontrar, no tus dobles, sino tú de quién eres doble? Revisa qué nombre tienes igual de tu árbol genealógico y no importa el género, no importa si es en masculino o en femenino y ni siquiera importa el idioma. Ni siquiera importa el idioma. Le venía platicando a Sebastián, mi hijo, que les digo que hoy está aquí conmigo, le venía platicando a mi güero que acabo de ver una paciente que me dijo, Ani, ¿qué crees? Ya por fin no estoy buscando a mi papá porque siempre acabo relacionándome con alguien, una mujer que tampoco ha estado cerca de su papá, nunca ha estado su papá presente en la vida. Y entonces me decía, Ani, ¿qué crees? Ya la libré porque este hombre ni se dedica a lo mismo, ni se parece, ni nada, absolutamente nada. Ya la libré. Y a la hora que me da el nombre de él, de esa persona, dije, ay, qué chistoso, es un nombre como diferente y como
muy poco habitual. Y entonces lo busco, le dije, dame chance de buscarlo y pongo ese nombre sinónimos en otro idioma. Y era el mismo nombre del papá en polaco. O sea, creo que el del nombre del papá venía del germano o algo así, y el del este galán, del novio, en polaco. Le dije, es lo mismo, le dije en otro idioma. Entonces nuestro inconsciente siempre acaba dando la vuelta a un programa donde decir, me quiero seguir relacionando con papá, porque, fíjense, hay algo que se llama incesto simbólico, que es como algo mágico que por lo general cuando se tiene el primer hijo o cuando empieza ya el matrimonio como tal, sobre todo cuando para el inconsciente que entiende por símbolos, hay una firma en donde ya estoy comprometiéndome en vivir, y no es desde la parte legal, es desde el inconsciente entiende al poner una firma que está ya en unión con alguien. Pero así se despiertan, se ponen en play muchos programas que tenemos. Entonces, esta parte del incesto simbólico que parece magia y que les quiero dejar como claro en por qué nos preguntamos tanto, por qué si en esta pareja no funciona, por qué no me puedo separar de ella. El ejemplo que les decía, ¿no? Como por qué fui a dar otra vez con mi papá. Ok, el incesto simbólico es haber encontrado que uno de esos dobles, que tenga el mismo nombre o que tenga la misma profesión o que tenga un parecido físico muy, muy similar al original, al papá o la mamá, o que tenga una formulita que es con la fecha de nacimiento y que tiene toda una explicación, como la fecha de nacimiento está conectada a la gestación, al embarazo, a la fecundación. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué acabo dando con ellos? ¿Por qué si yo lo que menos quiero es encontrarme a alguien que sea como papá o como mamá? ¿Y por qué vivo con alguien que simbólicamente es mi pareja? Y les digo que esto se llama incesto simbólico, que como magia, cuando tienes a un bebé o cuando hay esa firma en un matrimonio legal, pareciera que es mágico, que se activan todos esos programas y la parte del líbido y la parte sexual, toda la parte de la vida íntima, acaba por completo. Es como mágico. Y dices, ¿por qué se me apagó ese botón por completo? Porque, pues sí, desde la parte inconsciente, pues estás llevando una relación materno-infantil o paterno-infantil, madre-hijo, padre-hijo o padre-hija, y entonces, pues, lo que menos vives es la parte sexual. Y muchas veces me lo preguntan, Ani, ya me di cuenta que en realidad no estoy con una pareja, estoy con mi papá o estoy con mi mamá, ¿y por qué no me puedo separar de ellos? ¿Por qué no le puedo dar la vuelta a esto? Pues, ¿cómo te vas a poder ir de alguien que por fin está contigo? Por fin está papá contigo, por fin encontraste una mamá que te cuide, por fin estás cerca de ese papá que sientes que te protege, por fin estás con alguien que crees que ya te está poniendo atención, por fin estás con alguien que te está viendo, que ya no tienes indiferencia contigo. Entonces, alejarte de una pareja que simbólicamente es papá o mamá, pues está muy difícil, aunque no funcione la relación, aunque no funcione toda la vida de pareja, la intimidad, la sexualidad, pero ¿por qué no me puedo ir? Bueno, ya tienes una explicación, no te puedes ir porque por fin tienes a papá o a mamá contigo. Entonces, ¿qué vas a hacer para darte cuenta de toda esta información que te digo que está en este USB que nos formó, en este óvulo y en este esperma, que al unirse somos la continuación de ellos? Primer punto, que es súper importante que te des cuenta que tú no vienes ni a reparar, ni a repetir, ni a resolver. Eso es súper importante que lo entiendas. Pero primer punto que te tienes que volver a ti, que tienes que hacer un detenimiento, es el autoconocimiento, que te preguntes por qué este conflicto está siendo tan repetitivo en tu vida. Y el otro, tienes que hacer una autoobservación. Mientras que tú no empieces a echarte un clavado dentro de ti, siempre digo que en otros episodios le he dicho que la salida es hacia adentro, pues no te vas a dar cuenta por qué te sucede lo que te sucede, y lo único que vas a ir diciendo es que qué mala suerte tienes, que es la cruz que te tocó, pero por qué otros sí y tú no, que entonces... Y no dudo que tengas que ver con tu fecha de nacimiento, los astros, o que tengas otras explicaciones, pero mucho de esta explicación, y mucho no nada más de la explicación, sino de la solución, está dentro de ti al tomar conciencia. Entonces, punto número 1, date cuenta de los programas que tienes. Puedes hacer hasta una lista. ¿Cuáles son mis conflictos más repetitivos? Y a lo mejor puedes decir, no sé, la falta de
de amigos o la falta de estabilidad laboral o la falta de... Empiézalos a poner. Haces una listita. Eso es autoconocerte. ¿Cuáles son tus conflictos repetitivos? Y después empiezas, primero punto, que ya les dije, revisa tus hábitos, porque si no tienes una disciplina, si no tienes constancia, si no tienes responsabilidad, pues difícilmente vas a mantener una estabilidad laboral. Antes de echarle la culpa y andar echando culpas, antes de revisar al abuelo, revísate tú. Una vez que ya hayas hecho esto, entonces empieza a indagar quién de tu familia vivía esos conflictos. Y después date cuenta si tú lo que estás haciendo es reparando o repitiendo la historia o tratándola de resolver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a un abuelo lo único que hizo en su vida fue trabajar y trabajar y trabajar y gracias a eso perdió la vida en pareja, gracias a eso hubo mucha desunión familiar, hubo mucho abandono emocional porque el abuelo lo único que hacía era trabajar y trabajar y tú te llamas igual que él o tienes una conexión al ser doble, como te dije, en parecido físico, en nombre, en profesión u oficio o bueno, con una formulita que ahorita no nos vamos a entretener mucho en esa. Entonces, ¿qué vendría a ser un nieto? ¿O qué vendría a ser en otra generación? Bueno, pues para que la familia no se desuna y para que yo no viva ese conflicto, entonces pues resulta que no encuentro trabajo. Entonces, una vez que te des cuenta del para qué ese conflicto está siendo útil a tu árbol genealógico, útil a tus antepasados, entonces tú puedes hacer algo que se llama, primero, desprogramación o reprogramación. En el momento que te das cuenta, lo que puedes hacer es una carta diciendo, abuelo, te devuelvo el que tú, poniendo este ejemplo, ¿no? Abuelo, te devuelvo el conflicto que tú tuviste todo el tiempo de perder a la familia por trabajar tanto, me libero para poderlo hacer diferente a ti y encontrar un trabajo que realmente pues lo disfrute, que lo ame, que tenga una buena remuneración, etcétera, ¿no? Y lo puedes hacer la carta, lo puedes hacer en una foto, puedes hacer una meditación, en lo que tú creas. Yo estoy segura que cuando todo tu ser, todo tu corazón, todas tus células están listas para trabajar y realmente hablarte con la verdad. Hay veces que me dicen, ¿y cómo voy a llegar a esa información? ¿Cómo voy a llegar? Sí se puede, créanme lo que sí se puede. Yo les digo que sí se puede, estoy segura que sí, porque aunque desconozcas gran parte de la historia de tu árbol genealógico, cuando tienes la disponibilidad, encuentras las sincronías, encuentras el terapeuta, encuentras el libro, encuentras el episodio, encuentras el taller, encuentras la persona que te habla de tu familia por casualidades que parecieran casualidades de la vida, pero es tu mismo inconsciente atrayendo esas oportunidades para sanarte, para acomodar piezas de tu historia. Entonces, una vez que ya te das cuenta de ese conflicto, vete a la parte de qué voy a hacer para yo hacerlo diferente. Ojo, esto es bien importante. El poder de la intención es súper importante. No lo hagas desde una parte donde estés siendo víctima de, ve nomás, yo lo que estoy cargando de esa gente que ni conocí, no es posible y todo, porque no te vas a liberar del programa, nomás te lo vas a encontrar remasterizado más adelante. Y la otra, tampoco juzgues a ellos como hayan vivido. Toma tu responsabilidad y hazlo diferente. Cuando hayas hecho, te digo, en una meditación, en una carta, hay mucha forma simbólica para liberarte. Por ejemplo, hay gente que me dice, Ani, no puedo creer que, les cuesta trabajo creer que en estos días escuché a una persona que me decía, y no puedo creer que por simple hecho de regresarle a mi mamá una caja de Kleenex, yo esté sintiendo mucho menos tristeza. Primer punto, te das cuenta de cuál es el conflicto y segundo punto, tienes que hacer un acto simbólico de devolución. ¿Por qué? Es lo que yo he diseñado o he descubierto que funciona. Para llegar al tercer punto, que es súper importante, porque el inconsciente solo entiende por símbolos. La simbología para el inconsciente entiende por símbolos. El inconsciente, acuérdate que no entiende la razón, es totalmente inocente, solamente entiende las emociones, no tiene línea del tiempo, solamente vive en el eterno ahora. Entonces, si tú, vamos a pensando que el inconsciente es como un niño de 3 años, de 4 años, si tú le dices a un niño de 3 o 4 años, le vamos a regresar la tristeza a mamá en esta caja de Kleenex. ¿Por qué? Porque los Kleenex están súper asociados a las lágrimas, ¿no? Una caja de pañuelos. Entonces, para el inconsciente dice, sí, por supuesto, se la vamos a regresar. Y les decía que esta paciente me decía, ¿y cómo ha bajado la tristeza en mí? En un principio del episodio comencé diciéndoles que muchísimo del dolor que vivimos, de la rabia que a veces sentimos, de los miedos que tenemos, de las historias que tenemos, tiene que ver con nuestros antepasados. Ese dolor, de hecho, les recomiendo muchísimo, y aquí vamos a poner un libro que les recomiendo mucho que se llama Ese dolor no es mío, que no empieza contigo ese dolor. Entonces,
A la hora que tú te das cuenta que esa tristeza que estabas cargando, que vivías con esas lágrimas constantes que te brotaban de todo tu ser, dices, bueno, pues es que realmente, ¿qué me pasa para que yo viva así? Y en el momento que tomas esos pañuelos, pones el poder de tu intención y decir, regreso a esta tristeza que no es mía, y llevas esa cajita de pañuelos a la casa materna. Ni siquiera lo tienes que decirle a tu mamá porque te vas a meter en otro desmadre. Tu mamá, si no está en un proceso terapéutico y no tiene la apertura de ver esto, solamente te vas a enredar en más cosas. Ni siquiera es necesario que vayas con tu mamá y le digas, mamá, aquí te devuelvo esto, mamá, aquí te... No, es algo, es un trabajo tuyo. Toma la caja pensando que es un acto simbólico y devuélvela. O devuelve la botella de alcohol que cuando hay un problema de alcoholismo, o te la tienes que ingeniar. Te la tienes que ingeniar. A mí me ha sorprendido escuchar a tantos pacientes todo lo que me dicen de el acto simbólico para liberarme de los dramas familiares. Agarré una revista de puros chismes y de dramas y de no sé cuánto y fui y la dejé ahí en casa de los abuelos y la dejé ahí para liberarme de eso. Y con esto quiero que entiendan algo, quiero compartirles algo. No estás afectando a ese árbol genealógico, no estás afectando a tus ancestros, no estás de cómo le estoy devolviendo los dramas a mi abuela y entonces va a ser más dramática todavía. No, eso es algo que de todos modos ella lo vive. Al tú regresar eso, hacer esa devolución, lo que haces entonces es sí o sí vivir un poco más desde tus ya no desde tus programas, desde esos programas, sino desde tu historia. Entonces, el punto número 1, me doy cuenta, porque si no, no sabes que no sabes. Punto número 2, haces el acto simbólico. Y punto número 3, con el que les quiero dejar, que es lo más importante, es con tus acciones tienes que liberar ese programa. Con esas acciones de decir, ok, si ya sé que hay un programa dentro de mí de conflicto, vamos a pensar con el dinero. Ok, entonces ya tomaste conciencia, ya te diste cuenta qué es lo que estás haciendo tú, qué vas a hacer para que eso cambie, ya fuiste y a lo mejor regresaste la carencia de forma simbólica a quien seas, de quien seas doble o a esa familia, no sé, a qué ancestro descubriste que está siendo leal en ese conflicto. Y entonces ahora, con tus acciones, vas a hacerlo diferente, vas a ser responsable en tu trabajo, vas a estarte actualizando, vas a estarte preparando, vas a estar dando lo mejor de ti, vas a encontrar un trabajo que realmente ames y entonces con tus acciones ese programa se está liberando. Una vez que haces estas 3 cosas, yo te aseguro que sí puedes tener grandes cambios en tu vida. No estoy diciendo que el trabajo interior termine, pero sí empieza a haber un antes y un después cuando tomas conciencia que mucho del dolor que estás viviendo, y ya no digo de los dolores físicos que a veces se tienen, que también es la continuación de tus antepasados, es la continuación de ese linaje que vivió un conflicto en la parte emocional o en la parte mental y luego otra generación lo carga en el cuerpo. Y ya lo veremos en el siguiente episodio. Justo vamos a hablar de eso, de cómo nuestro cuerpo es nuestra historia y ahí viene tanta información. Entonces, yo quiero terminar con esto. Una salte de tu parte víctima no nos va a llevar a nada cuando estamos en la parte victimesca de por qué estoy cargando lo que estoy cargando. Pregúntate el para qué ese conflicto le sería útil a mi árbol. ¿Y qué puedes hacer? No solamente es tomar conciencia. Si solamente tomas conciencia, que ya te diste cuenta, entonces el por qué y el para qué y todo, pues estás en el paso número 1. Pero te faltan estos 2, te digo, la devolución y la otra muy importante también es que con tus acciones lo hagas diferente. Entonces yo quiero terminar con esto, de que no juzgues, de que lo hagas diferente, pero sobre todo que te des cuenta que vienes a trascender la historia de tus ancestros, la historia de tu árbol, vienes a trascenderla, no vienes a repetir la historia, no vienes a repararla y tampoco vienes a resolverla. Es tomar acción, es salirte de creer que es injusto y entender que son tus raíces. Otra cosa que puedes hacer también es, a mí me ha ayudado mucho y estoy puesto a hacer a mis hijos ese ejercicio, es abrazar árboles, literal, es como abrazo la historia que hay en mi árbol genealógico para poderla trascender. Es un proceso, entiendo que las emociones, ya lo hemos hablado en otros episodios, no son ni buenas ni malas, no estoy hablando de que todo el tiempo tienes, ay, bueno, está bien, había mucha injusticia en mi árbol genealógico y entonces por eso yo soy la continuación y entonces soy como el abogado ya sabes, de las causas injustas y entonces yo me la paso peleando con todos y entonces voy a dar las gracias porque yo soy la continuidad. Entiendo que es un proceso.
atraviesas mucho enojo, atraviesas esta parte de sentirte que es injusto, atraviesas la parte de la negación hasta que puedes llegar a la aceptación y decir, entiendo que esta manzanita es el resultado de las raíces que hay abajo y tengo que poner atención qué tan nutridas están, qué historia traen esas raíces para poderlo hacer diferente. Bueno, pues muchísimas gracias. Déjanos todos tus comentarios, que para nosotros son muy importantes. Comparte este episodio para que más personas también sigan tomando conciencia de que a veces ese dolor que traemos, o muchas veces ese dolor no es nuestro, ese dolor que estamos cargando, esa tristeza, ese enojo, viene de generaciones atrás, que sí hay una salida cuando tomas conciencia. Así que síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal de YouTube y déjanos tus comentarios. Muchas gracias, esta es La Magia de la Percepción y nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias.